En el video anterior estuvimos viendo las generalidades de la higiene y de la salud. Ahora continuaremos con la revisión de los puntos importantes que debemos tener en cuenta para el estudio de esta materia. Como ya revisamos anteriormente, las personas que no pertenecen a los profesionales de la salud tienen una concepción de lo que es la higiene, sin embargo nosotros debemos tener otra concepción. Y aquí viene un dato importante. Cuando estamos en el terreno de los profesionales de la salud, la población se divide en dos. Por un lado, tenemos a las personas que estudian una carrera relacionada con el área de la salud, que puede ser medicina, enfermería, odontología, rehabilitación y algunas otras. Y por otro lado, tenemos a las personas que o no estudiaron un grado o estudiaron algo, pero no está relacionado con el área de la salud. La división podría ser entre profesionales de la salud y no profesionales de la salud. Sin embargo, se utiliza otra palabra para las personas que no son profesionales de la salud, por lo que la división queda en profesionales de la salud, todos aquellos que hicieron un grado en alguna carrera relacionada con la salud, y personal o personas lego, aquellas personas que si bien están preparadas en diferentes áreas, su área de competencia no tiene nada que ver con, con algo relacionado con la salud. Entonces, las personas Lego generalmente piensan que la higiene se refiere a la higiene personal, que únicamente es tener buen cuidado del aseo y hasta ahí. Sin embargo, nosotros que somos profesionales de la salud, sabemos que la higiene es más que eso, que propiamente la higiene personal es una pequeña rama o una pequeña reacción de todo lo que viene siendo la disciplina de la higiene. Y acá podemos ver nuevamente la definición de higiene. Propiamente aquí se menciona la definición de higiene personal, que es una rama o es una pequeña área de acción de la higiene que se encarga de todo lo relacionado con las normas de aseo, de limpieza y de cuidado del cuerpo. Y su objetivo principal es crear y mantener las condiciones óptimas de salud en las personas. A lo largo de esta materia iremos revisando cómo algunas personas tratan de tener una buena higiene personal, pero no cuentan con los conocimientos necesarios para realizarlo. Por mencionar algunos ejemplos, muchas personas tienen malos hábitos a la hora de limpiarse, por ejemplo, los oídos, tienen malos hábitos a la hora de realizar el corte de uñas, tanto en personas adultos como en personas que cuidan por ejemplo, de recién nacidos, de neonatos. Existen técnicas y existen normas para la realización de cada una de esas actividades, aunque pudiera parecer que son realmente sencillas. Y en el texto al lado podemos ver lo que mencionábamos en el video anterior, que la higiene realmente es una rama relacionada con la medicina y que se dedica a la conservación de la salud y prevención de las enfermedades. Está muy limitado el uso de la palabra higiene, realmente son pocas las veces que se utiliza. Muchas veces se utilizan otros términos. En vez de decir higiene, muchas veces se dice promoción para la salud o prevención para la salud. Pero nosotros debemos tener presente que la higiene es una rama bien establecida de la medicina y su objetivo principal es ese: conservar la buena salud y prevenir la aparición de enfermedades. ¿Cuáles son los componentes para poder tener una vida saludable? Al final de la revisión de esta materia tendremos los conocimientos necesarios para orientar, para guiar y para incluso hacer intervenciones en la población. Pero antes de llegar a ese punto, nosotros debemos contar con conocimientos generales. Y aquí vienen los componentes principales que intervienen para tener una vida saludable. Está la alimentación adecuada, el ejercicio físico, las adecuadas horas de sueño, obviamente no entrar en contacto con tóxicos, mantener una higiene mental adecuada, conservar un medio ambiente adecuado y saludable. Cada uno de estos componentes los iremos revisando a lo largo de la materia. En esta diapositiva podemos ver la importancia y beneficios que puede presentar la higiene, tanto para la higiene personal como en el ámbito laboral doméstico. Y debemos tener presente que la higiene es indispensable para cuidar la salud de cada uno de nosotros, pero también para tener conocimientos y poder intervenir en la salud de las personas que nos rodean, tanto familiares como personas de nuestra comunidad o de nuestra sociedad.
Y esto va a repercutir generando protección o prevención para enfermedades y por lo tanto aumentando la calidad de vida de cada uno de nosotros, tanto nosotros como personas como las personas que están alrededor de nosotros. Para poder lograr esto es importante la incorporación de hábitos y rutinas de higiene. Y durante la materia estaremos revisando que realmente hay que saber cómo hacer cada uno de estos, o sea, cómo establecer los hábitos y cómo tener adecuadas rutinas de higiene. Por ejemplo, cepillarse los dientes, lavarse el cabello y todo esto debemos empezar a aplicar nosotros y empezar a fomentar que las demás personas lo hagan. Lo estaremos revisando posteriormente, pero por ejemplo, el cepillado de dientes, a pesar de que es un tema sencillo, uno podría pensar que, dado que es una actividad que se hace desde pequeño y que se hace todos los días, no debería haber tanto problema para la realización del cepillado. Pero ya estaremos revisando que existen muchos mitos y mucha confusión en cuanto al cepillado de dientes. Por ejemplo, la recomendación muchas veces es que el cepillado sea 3 veces al día, pero hasta ahí no se mencionan muchos otros detalles. Y es importante tener en cuenta que, por ejemplo, la edad óptima para el inicio del cepillado es a partir de los 3 años. Y una vez que le iniciamos a los 3 años, la cantidad de pasta de diente que se debe poner en el cepillo es muy diferente. Por ejemplo, se recomienda que el tamaño de la pasta sea el equivalente al de una lenteja. Y las cerdas del cepillo que debe utilizar este lactante mayor que está iniciando con su cepillado es que sea de cerdas extra suaves o mínimamente suaves. Y ahí podemos darnos cuenta de que a pesar de que es algo tan sencillo, tan rutinario, muchas ahí podemos darnos cuenta de que muchas veces, aunque es una actividad sencilla y rutinaria, realmente no nos dedicamos a ver esos factores pequeños o esos detalles pequeños que realmente son los que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, las características de las cerdas del cepillo, la cantidad de pasta e incluso la pasta que se va a estar utilizando. Y no es lo mismo a lo largo de las etapas de la vida. Por ejemplo, el cepillado es diferente para las mujeres embarazadas, tanto en la etapa del embarazo como en la etapa de lactancia, que ya estaremos viendo posteriormente. En el video anterior mencionábamos que la higiene realmente no solo se limita al aseo personal. Existen diferentes áreas en las que la higiene tiene un campo de actuación. Por ejemplo, aquí podemos ver la higiene pública, la higiene privada, higiene laboral, la higiene del cuerpo, que es la que la mayoría conocemos, la higiene mental, que está haciendo, que últimamente se le está dando mucha importancia por los cambios que están habiendo en la sociedad, la higiene bucal, entre muchas otras higienes, por ejemplo, la higiene postural. En esta diapositiva podemos ver los hábitos de higiene personal o de aseo personal que debemos de tener. Aquí viene en el listado algunos detalles que debemos tener presente. Por ejemplo, lavarse los dientes después de cada comida, la consulta al dentista, que no debe ser únicamente cuando existan patologías, sino que debe ser constantemente, el aseo del cabello con regularidad, el aseo de las manos con regularidad, tanto si uno puede observar las manos sucias como si no, sobre todo cuando estamos, sobre todo en este tiempo que sabemos que la higiene de manos es importante para disminuir la transmisión de enfermedades. El baño y el cambio de ropa diario, el hecho de cortarse las uñas, tener un estornudo de etiqueta que implica tener una barrera puesta a la hora de estornudar o a la hora de estornudar utilizar el ángulo del codo, cambiarse la ropa regularmente, que esto va de la mano con lo del baño, utilizar desodorante y mantener la limpieza de todo aquello que utilizamos. Hay que tener en buenas condiciones los cepillos, las esponjas de baño y el área en el que nos bañamos, lavar adecuadamente los alimentos antes de consumirlos y mantener limpios todos los objetos que sean de uso personal, toallas, ropas, sábanas. Y finalmente, el cuidado de nuestra piel, mantenerlo siempre hidratada y protegida.
Idealmente deberíamos utilizar bloqueador solar, pero muchas veces el bloqueador solar se limita a cuando sabemos que vamos a estar expuestos al sol, por ejemplo, cuando vamos a ir a la playa, pero realmente el uso debería ser constante. La higiene personal es una rama de la higiene como tal y tiene diferentes áreas del cuerpo en las que se puede utilizar. Aquí podemos ver, por ejemplo, la higiene de los ojos, del oído, del vestuario y calzado, la higiene sexual, higiene postural, higiene de los pies, higiene de las manos, higiene del cabello, higiene de la piel y aquí se repite nuevamente higiene del oído. Cada uno de estos tiene sus características propias. Por ejemplo, en el caso de los ojos, existen gotas que se pueden utilizar, existen cuidados que se deben de tener. En cuanto a la higiene de los ojos, realmente la prevención es cuidar la exposición a rayos ultravioleta y cuidar la exposición a polvo o partículas pequeñas que puedan irritar a los ojos, polvo, acerrín o algún otro tipo de basura. Respecto a la higiene del oído, es el adecuado aseo y cuándo hacer el aseo. Y algunos toman relevancia en ciertas patologías. Por ejemplo, la higiene de las manos es algo muy recomendable, pero cuando estamos en tiempos de contingencia como ahora, la higiene de las manos es total, ya incluso se vuelve obligatorio. Y la higiene de los pies generalmente es pasado por alto, excepto en personas con alguna condición metabólica. Por ejemplo, en las personas que padecen de diabetes mellitus, se cuida mucho la higiene de los pies porque son propensos a desarrollar enfermedades en esa área. La higiene postural también es algo que no se revisa propiamente hasta que entras a trabajar o cuando ya tienes problemas. Por ejemplo, la formación, en hospitalariamente hablando, parte de la formación como profesionales de la salud es que tengas una adecuada higiene postural al levantar peso, porque si no puedes empezar a presentar lumbalgia o algunas otras patologías al nivel de la columna vertebral. Ahora veremos los principios básicos de la higiene. En esta diapositiva podemos observar una definición etimológica de la palabra. Acá se menciona que la palabra higiene tiene un origen griego y su significado sería saludable o que trae salud. También está relacionado con con la mitología y siempre se ha tenido en cuenta que la higiene está relacionado con, independientemente de su significado etimológico y de su concepción mitológica, actualmente se debe entender que la higiene es una rama de la medicina y que tiene como objeto la conservación y el mejoramiento de la salud, tanto personal como salud pública, o como se menciona en esta diapositiva, la salud social o salud poblacional. Por lo que tiene la tarea fundamental de estudiar cómo algunos cambios respecto a las personas y a sus rutinas puede, puede generar mejorías o cambiar el pronóstico para la salud. Acá se menciona que estudia cómo influye en la salud y en la capacidad del trabajo de todas las personas. Por lo tanto, revisa componentes físicos, químicos, sociales y algunos otros. Por lo tanto, la higiene también se basa en el estudio del medio ambiente o del medio externo y por lo tanto se pueden producir algunas actividades o medidas o se pueden tomar algunas medidas para poder mejorar las condiciones sanitarias del medio. Muchas veces el conocimiento de la higiene ha permitido la elaboración de normas para mantener una adecuada calidad en cuanto al agua, en cuanto al aire, en cuanto a la iluminación. Por lo que una de las funciones principales de la higiene es elaborar muchas veces procedimientos y todo esto enfocado a a disminuir las condiciones nocivas y a mejorar las características del ambiente en el que uno se desenvuelve. A lo largo de la historia, esto se ha venido haciendo desde que el hombre vive en sociedad. Siempre ha existido
o siempre se han generado esfuerzos para contar con las mejores condiciones de vida sana. Y en esta diapositiva podemos observar la mención de cómo algunos pueblos ya empezaban a implementar los conocimientos de la higiene. Aquí se menciona a los pueblos de Grecia, de Roma, Egipto e incluso de la India. Y cada uno de ellos en su momento estuvo revisando qué, qué medidas podía implementar para mejorar la condición de vida de las personas, para mejorar las características de los alimentos, tanto su preparación, su preservación y por lo tanto la prevención de enfermedades infecciosas. Además de que una vez que se presentaran la infección, cómo podían combatirla. Muchas veces estas medidas simplemente estaban basadas en conocimiento religioso, pero poco a poco se fueron estableciendo como ciencias, al igual que la medicina. Y de hecho es lo que revisamos en el video anterior. Poco a poco esto deja de simplemente basarse en lo empírico y tener muchas veces ya un fundamento basado en la evidencia. Porque al finalmente lo que se busca es tener una buena salud personal y salud poblacional. En esa diapositiva se menciona cómo fueron implementando diferentes medidas respecto al abastecimiento y cuidado del agua, así como de la alimentación y sobre todo con los desechos. Ya no solo se basaban en la práctica, sino que ahora se basaban en conocimientos metódicos y teóricos. Y se dieron cuenta. Ahora revisaremos los factores epidemiológicos del medio exterior. Durante esta contingencia, una de las ciencias o disciplinas de la medicina que más ha sobresalido es el de la epidemiología. La epidemiología es una rama de la medicina que se encarga del estudio de las determinantes de la salud y de cómo algunas características pueden generar enfermedades y estas enfermedades de ser propias de un organismo pueden escalar al nivel de población y desafortunadamente en algunos casos incluso ya pueden implicar el compromiso de la salud no solo a nivel de una población ni de un país, sino de todo el planeta, de la enfermedad ya a nivel mundial. En esta clase estaremos revisando cuáles son esos factores estudiados por la epidemiología que pertenecen al medio exterior. Una de las tareas que tiene la higiene es la prevención de las enfermedades, sobre todo de aquellas que son infecciosas porque tienen la característica de que una vez que infectaron un organismo existe un alto riesgo de que se infecte una persona que esté cerca y con esto pasar de ser una infección de una sola persona a ser una infección que se encuentre en toda la población. Por lo que la higiene tiene el objetivo de estudiar qué factores son los encargados de producir esta infección y cómo se pueden prevenir. Sin embargo, las enfermedades infecciosas no solo, cuando hablamos de enfermedades infecciosas no nos referimos simplemente a una enfermedad, más bien estamos hablando de un grupo de enfermedades y cada enfermedad tiene sus propias características, que estas características las estaremos revisando adelante. Para poder entender las enfermedades infecciosas debemos tener presente que existe una relación entre los seres humanos, los animales y los microorganismos que están alrededor. Estos microorganismos se dividen en dos grupos fundamentales. Por un lado los aprófitos, los cuales están en el medio exterior, se alimentan de materias orgánicas y generalmente no causan enfermedades. Y por otro lado tenemos los parásitos, que estos son microorganismos que una vez que entran al cuerpo se reproducen y pueden producir sustancias tóxicas. Y en ciertas condiciones estos parásitos pueden desencadenar enfermedades infecciosas, por lo que es importante estudiar a los que son de carácter patógeno. Varias de las enfermedades infecciosas pueden
Varias de las enfermedades infecciosas, además de haber causado un proceso patológico de enfermedad en una persona, muchas veces pueden empezar a propagarse entre regiones, ya sea dentro de la comunidad o incluso esparcirse a un nivel más grande, a nivel de país, por ejemplo. Cuando esto ocurre, estamos hablando de una epidemia, es decir, una enfermedad que ya no solo afecta a un individuo, sino más bien está afectando a toda una población, y esta población puede ser a nivel de estado o a nivel de país. Existen ocasiones en las que esta epidemia sobrepasa los límites de un país y va mucho más allá de su territorio. En este caso, cuando existe el compromiso de la salud de muchos países, estamos hablando de una pandemia. Y el ejemplo más común de pandemia había sido por la pandemia de influenza en el 2008. Sin embargo, actualmente estamos viviendo una epidemia nuevamente por un virus, en este caso el de COVID-19, causado por el virus SARS-CoV-2. Existen enfermedades que llegan a afectar a la población, pero generalmente están demarcadas dentro de un territorio. Generalmente están demarcadas dentro de un territorio. Es decir, esta patología afecta a la población de ese lugar. Cuando una patología o una enfermedad tiene esa característica, hablamos de enfermedades endémicas. Y por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, respecto a la infección por SARS-CoV-2 llamada COVID-19, ya se le dio el grado de enfermedad endémica, es decir, que ya es una enfermedad que se estará observando en cada uno de los países, pues ya se quedó establecida. Cuando las enfermedades infecciosas son transmitidas por animales, hablamos de zoonosis. Y aquí empezamos a encontrar algunos términos importantes. Más adelante estaremos viendo cuáles son los factores necesarios para que se establezca una infección, pero de una vez vayamos viendo una diferencia. Existen agentes patógenos, agentes causales de enfermedades que no llegan directamente al ser humano. Necesitan que sean transportadas tanto por un organismo vivo como por un objeto. Cuando la enfermedad llega al organismo a través de un objeto, por ejemplo, la hepatitis B es una infección viral que muchas veces se da en el medio hospitalario y se da por los pinchazos. Puede ser por agujas, por navajas, por tijeras. En ese caso estamos hablando de que el agente causal, el virus, está utilizando un vehículo. Si es un objeto inanimado o simplemente un objeto, estamos hablando de un vehículo. Sin embargo, por ejemplo, el virus del dengue, para poder entrar al ser humano, necesita ser trasladado por el mosquito hembra. En ese caso, hablamos de un vector. Cuando un agente causal necesita ser eh, llevado por un objeto, si es un objeto se llama vehículo y si es un organismo vivo se llama vector. Y las enfermedades que son transmitidas en general por animales se les llama zoonosis. Que, por ejemplo, existen enfermedades que tienen el factor de riesgo de que uno tenga eh, animales. Por ejemplo, existe una enfermedad infecciosa que se llama tularemia. El factor de riesgo para el desarrollo, el principal factor de riesgo para el desarrollo de esa enfermedad es que la persona tenga un criadero de conejos o que simplemente tenga algún conejo en su casa. Entonces, esa es una enfermedad que corresponde a una zoonosis. Se necesita la presencia de cierto animal para que esa enfermedad ocurra. O otro ejemplo común es el de toxoplasmosis con los gatos que se pueden tener en casa. Actualmente existe una lucha contra todas esas enfermedades infecciosas. Sin embargo, es una lucha compleja. Y entonces es aquí donde la epidemiología toma gran importancia porque es la rama de la medicina encargada de encargada de investigar y establecer las medidas necesarias para el control de que una enfermedad no se vuelva una epidemia y una vez que hay una epidemia controlarla para que afecte al menor número de pobladores o al menor número de personas.